Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Videoteca Matemática, en el que vamos a resolver varios problemas de aritmética relacionados con múltiplos y divisores. Recordad que si un número A es igual a B por C, donde A, B y C son números enteros, entonces decimos que A es un múltiplo de B. Por ejemplo, 36 es igual a 4 por 9. Decimos que 36 es un múltiplo de 4. También es cierto que A es un múltiplo de C, como 36 es un múltiplo de 9. También se puede decir que B es un divisor de A, como 4 es un divisor de 36. Y C es un divisor de A, como 9 es un divisor de 36. Esto también es cierto si un número, en vez de ser el producto de 2, es el producto de más de 2 números. Os recuerdo también que el conjunto de divisores comunes a varios números está formado por un número limitado de ellos, que tiene uno que es el mayor y que lo llamaremos máximo común divisor. Además, el divisor más pequeño siempre es el 1. Por el contrario, el número de múltiplos comunes a varios números es infinito. Hay uno que es el más pequeño y lo llamaremos mínimo común múltiplo. Y cualquier número que obtengamos multiplicando el mínimo común múltiplo por 2, por 3 o por cualquier número natural es también un múltiplo común. Bueno, una vez recordado esto, en la pantalla podéis ver el primer enunciado que dice: un barco de mercancías va a Barcelona cada 40 días y otro de pasajeros cada 12 días. Hoy han estado los dos en Barcelona. ¿Dentro de cuántos días volverán a estar los dos otra vez en Barcelona? Dentro de 12 días regresará el barco de pasajeros. Pasados 12 días más, es decir, 24 días, regresará otra vez el barco de pasajeros. La tercera vez será dentro de 12 por 3, 36 días. Pasados 40 días, regresará por primera vez el barco de mercancías. A los 12 por 4, 48 días, regresará por cuarta vez el barco de pasajeros. Y la quinta a los 60 días. La sexta a los 72 días. Y a los 80 días, es decir, 40 que tarda por 2, regresará por segunda vez el barco de mercancías. Y así sucesivamente hasta un tiempo T, donde coincidirán los dos barcos en el puerto de Barcelona. Como es lógico, el barco de pasajeros habrá pasado bastantes veces más que el barco de mercancías. El número de viajes que haya hecho el barco de pasajeros por los 12 días que tarda en hacer el viaje es igual al tiempo transcurrido T. De igual forma, el número de viajes que haya hecho el barco de mercancías multiplicado por los 40 días que tarda en hacerlo será también el tiempo T. Está claro que este tiempo T es un múltiplo común de 12 y 40. La pregunta ahora es si es el mínimo común múltiplo. Y la respuesta es afirmativa. El enunciado nos pregunta dentro de cuántos días volverán a estar los dos otra vez en Barcelona. Se sobreentiende que por primera vez. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 40 y 12. Y para ello descomponemos en factores. Empezamos con el 40. Entre 2 a 20. Entre 2 a 10, entre 2 a 5 y entre 5 a 1. Luego, la descomposición en factores de 40 es 2 al cubo por 5. Hacemos lo mismo con el 12. Entre 2 a 6, entre 2 a 3 y entre 3 a 1. Luego, la descomposición en factores de 12 es 2 al cuadrado por 3. El mínimo común múltiplo son los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Separo los factores de 40 para formar tres columnas y vemos que los factores que aparecen en las dos descomposiciones son 2, 3 y 5. El único factor común es el 2, que está en las dos descomposiciones. Y los factores no comunes son 3 y 5, que no están en alguna de ellas. Entonces, el mínimo común múltiplo será 2 elevado a, el mayor exponente que tiene es 3, por
3 y por 5. Y esto será igual a 120. Luego, al cabo de 120 días, vuelven a coincidir los dos barcos. Aunque no lo pide, voy a calcular el número de viajes que hace cada barco. 120 entre 12 a 10, que son los viajes que hace el barco de pasajeros. Y 120 entre 40 a 3, que son los viajes que hace el barco de mercancías en los 120 días que pasan hasta el primer encuentro. Vamos con el segundo ejercicio, que dice: se desean envasar 84 centímetros cúbicos, 252 centímetros cúbicos y 378 centímetros cúbicos de 3 perfumes distintos, en el menor número de frascos, con la misma capacidad y sin mezclarlos. ¿Cuál es la cantidad total de frascos? Sea C la capacidad del frasco que buscamos. Como siempre, vamos a estudiar si C es un múltiplo o un divisor de 84, 252 y 378. 84, que son los centímetros cúbicos que tenemos del primer perfume, será igual a C, la capacidad de nuestro frasco, por el número de frascos que hagamos con el primer perfume. También 252 centímetros cúbicos es igual a la capacidad del frasco por el número de frascos que hagamos con el segundo perfume. Y finalmente, 378 es igual a C por el número de frascos que hagamos con el tercer perfume. Está claro que C es un divisor común de 84, 252 y 378. La pregunta es: ¿C es el máximo común divisor? Y la respuesta es sí. Fijaros en el enunciado. Nos dice que vamos a hacer el menor número de frascos posibles. Luego, estos deben de ser del mayor tamaño que podamos, es decir, será el mayor de todos los divisores, el máximo común divisor. Descomponemos en factores 84, que es un número par, entre 2 a 42, entre 2 otra vez a 21, entre 3 a 7 y entre 7 a 1. Luego, la descomposición en factores de 84 es 2 al cuadrado por 3 por 7. Vamos con 252, número par, entre 2 a 126, entre 2 a 63, sus cifras suman 9, es decir, es un múltiplo de 3, luego entre 3 a 21, entre 3 otra vez a 7 y entre 7 a 1. La descomposición en factores de 252 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7. Y finalmente, 378 par entre 2 a 189, entre 3 a 63, entre 3 a 21, entre 3 a 7 y entre 7 a 1. Luego, la descomposición en factores de 378 será 2 por 3 al cubo por 7. Para calcular el máximo común divisor, cogemos los factores comunes elevados al menor exponente. Los factores que aparecen son 2, 3 y 7. Todos los factores son comunes, no hay factores no comunes. Luego será el 2 elevado a el menor exponente, que es 1, por 3 elevado al menor exponente, que también es 1, y por 7 elevado a 1, que es el menor y único exponente que presenta. Luego, el máximo común divisor será 42. Luego, cada frasco tendrá 42 centímetros cúbicos de capacidad. Para calcular el número de frascos, empezamos con los del primer perfume. Tenemos 84 centímetros cúbicos entre 42 que tiene el frasco, nos da un total de 2 frascos. Para el segundo perfume, 252 entre 42 a 6 frascos. Y 378 entre 42 a 9 frascos para el tercer perfume. Luego la cantidad de frascos será 2 del primer perfume más 6 del segundo más 9 del tercero igual a 17 frascos en total. En la pantalla podéis ver el siguiente enunciado que dice:
Ana y Raquel tienen 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas. Y quieren hacer el mayor número de collares iguales sin que sobre ninguna bola. Se pide, apartado A, cuántos collares iguales pueden hacer, y apartado B, qué número de bolas de cada color tendrá cada collar. Las 25 bolas blancas las distribuimos por igual entre los collares que vamos a hacer. 25 es igual a el número de collares por el número de bolas blancas por collar. Exactamente igual, las 15 bolas azules son igual a el número de collares que haremos multiplicado por el número de bolas azules que lleva cada collar. Finalmente, las 90 bolas rojas es igual a el número de collares por el número de bolas rojas que lleva cada collar. Está claro que el número de collares es un divisor de 25, de 15 y de 90. Luego es un divisor común. La pregunta es, ¿será el máximo común divisor? Y la respuesta es claramente afirmativa. Fijaros que el enunciado dice que se quieren hacer el mayor número de collares, es decir, que buscamos el mayor divisor posible, el máximo común divisor. Descomponemos en factores 25, entre 5 a 5 y entre 5 otra vez a 1. Luego 25 es 5 al cuadrado. 15 entre 3 a 5, entre 5 a 1, luego 15 es 3 por 5. 90 es un número par, entre 2 a 45, entre 3 a 15, entre 3 a 5 y entre 5 a 1. Luego 90 es igual a 2 por 3 al cuadrado por 5. El máximo común divisor son los factores comunes elevados al menor exponente. Los factores que aparecen aquí son 2, 3 y 5. Los ponemos en columnas para ver fácilmente que el único factor común es el 5. Está en las tres descomposiciones. Los factores no comunes son el 2 y el 3. Y el máximo común divisor será 5, el único factor común elevado al menor exponente que presenta. En el apartado A nos pregunta cuántos collares iguales podemos hacer. La respuesta es 5 collares. En el dibujo de la parte izquierda hemos dividido las bolas de cada color en 5 partes. Y ahora las hemos enmarcado. Cada rectángulo contiene las bolas que va a contener un collar. Fijaros que las 25 bolas blancas entre los 5 collares que vamos a hacer nos da un total de 5 bolas blancas por collar. Exactamente igual para las bolas azules, 15 bolas entre 5 collares a 3 bolas azules por collar. Y 90 bolas rojas entre 5 collares nos da 18 bolas rojas por cada collar. En el apartado B nos pregunta qué número de bolas de cada color tendrá cada collar. Y la respuesta es 5 bolas blancas, 3 bolas azules y 18 bolas rojas. Vamos a finalizar con el siguiente ejercicio, que ya podéis ver el enunciado en la pantalla, y dice: en una tubería de gas de 6 kilómetros de longitud se deben hacer agujeros cada 120 metros para conectar tuberías secundarias y cada 300 metros para instalar válvulas de control. En caso de coincidir, se pueden instalar ambos en un mismo agujero. Si el primer agujero coincide al inicio de la tubería, ¿cuántos hoyos se requieren en total? Como dice el enunciado, a los 120 metros hacemos un agujero para conectar la primera tubería secundaria. 120 metros más lejos, es decir, a los 240, hacemos el segundo agujero para la segunda tubería secundaria. A los 300 metros hacemos otro agujero para la primera válvula de control.
a 120 por 3, que son 360 metros, hacemos el cuarto agujero, en este caso para la tercera tubería secundaria. Y así continuamos hasta llegar a una distancia que llamaremos X de metros, donde por primera vez coinciden la tubería secundaria y la válvula de control en el mismo agujero. Fijaros que la primera tubería secundaria estaba a 1 por 120 metros, la segunda a 2 por 120 metros, la tercera a 3 por 120 metros, luego X será igual a 120 metros por el número de tuberías secundarias que hemos colocado hasta la primera vez que coinciden la tubería secundaria y la válvula de control. También X es igual a 300 metros, que es la distancia entre dos válvulas de control, multiplicado por el número de válvulas colocadas hasta la primera coincidencia. Con este planteamiento se ve claro que X es un múltiplo de 120 y de 300. O lo que es lo mismo, 120 y 300 son dos divisores exactos de X. Como X es un múltiplo común, la pregunta ahora es: ¿será el mínimo común múltiplo de 120 y de 300? La respuesta es claramente afirmativa. Estamos buscando la primera vez que coinciden la tubería secundaria y la válvula de control, es decir, es el múltiplo común más pequeño. Para calcularlo descomponemos en factores. Primero 120, que es un número par entre 2 a 60, entre 2 a 30, entre 2 a 15, entre 3 a 5 y entre 5 a 1. Luego 120 es igual a 2 al cubo por 3 por 5. 300 es otro número par, luego entre 2 a 150, entre 2 a 75, entre 3 a 25, entre 5 a 5 y entre 5 otra vez a 1. Luego 300 es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Para calcular el mínimo común múltiplo tomamos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En nuestro caso, los factores que aparecen son 2, 3 y 5, que coinciden con los factores comunes. No hay ningún factor no común. Luego, el mínimo común múltiplo será 2 elevado al mayor exponente que presenta, que es 3. Luego será 2 elevado a 3 por 3 elevado a 1, que es el único exponente que presenta el 3, y por 5 al cuadrado, el mayor exponente que presenta el 5 es 2. Y esto será igual a 600, es decir, a los 600 metros se hace por primera vez un agujero para instalar en él una tubería secundaria junto a una válvula de control. 600 entre 120, que son los metros que hay entre cada tubería secundaria, nos da 5 tuberías secundarias. Fijaros que 600 es igual a 120 por 5. 600 entre 300, que son los metros que separan dos válvulas de control, nos da 2 válvulas de control. Fijaros en el dibujo y borro el resto de la pantalla para ampliar estos cálculos a los 6 kilómetros de tubería. Repito, en los 600 metros tenemos 5 agujeros para instalar una tubería secundaria, más 2 agujeros para la válvula, y también tenemos que quitar un agujero. Es el agujero que se utiliza para instalar una tubería secundaria y también una válvula de control. Este agujero lo hemos considerado 2 veces. Esto me da un total de 6 agujeros. Como 6 kilómetros son 6.000 metros, luego serán 10 tramos de 600 metros. En cada uno de ellos hay 6 agujeros, luego 10 tramos por 6 agujeros en cada tramo es igual a 60 agujeros. Pero fijaros que el enunciado dice literalmente: si el primer agujero coincide con el inicio de la tubería, entonces ese primer agujero no lo hemos considerado. Tenemos que añadirlo. Luego será 60 más
el agujero inicial, nos da un total de 61 agujeros. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, por favor, darnos un clic en el dedito para arriba. Sería de gran ayuda también que os suscribierais a nuestro canal de YouTube, youtube.com/Biblioteca Matemática, si no lo estáis, por supuesto, y así estaréis informados de todas las novedades que vayamos subiendo a la nube. Se agradece y mucho que lo compartáis en vuestras redes sociales. Y para sugerencias o peticiones tenéis nuestro correo web bibliotecamatemática.es/contacto/ o nuestro grupo de Facebook. En la pantalla y en la descripción del vídeo tenéis los enlaces. Ya sabéis, las matemáticas son sencillas cuando se entienden. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.